Buenos días a todos. Bienvenidos a este video en el cual abordaremos temas de gran importancia en las finanzas internacionales, puntualmente en las medidas que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a diferentes países y las medidas arancelarias actuales y su impacto en las finanzas del comercio internacional. En los últimos años y especialmente en el año 2024 y 2025, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha adoptado una política comercial más proteccionista, aumentando aranceles en distintos países y productos. El objetivo principal, pues, es proteger la industria local y reducir el déficit comercial y ejercer presión política. Sin embargo, pues, estas medidas han generado tensiones diplomáticas, cambios en las cadenas de suministro y aumento de precios e incertidumbres en el mercado. Los cambios eh, que los principales países han sufrido son China, que es uno de los países más afectados con aranceles de hasta 100% en vehículos electrónicos, 50% en semiconductores y celdas solares, 25% en minerales como litio, acero, aluminio. México también enfrenta un 25% en acero, aluminio y algunos automóviles. Canadá también recibió aranceles de hasta 50% en metales y 25% en autos y algunas excepciones en productos específicos. Otros casos también incluyen sanciones propuestas a Rusia por energía, tarifas de hasta 50% a Brasil, entre 10 y 32% para países como India, Vietnam, Indonesia, aranceles del 10% y 20% a la Unión Europea, con posibilidad de incremento de productos específicos. Nuestro país no es la excepción. Guatemala, pues, desde abril de 2025, ciertos productos como café, banano, mango, macadamia, textiles tienen un arancel del 10%, lo que podría representar hasta 461 millones de dólares en costos adicionales. La medida, Estados Unidos la justificó con un incumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Esto pues ha llevado al gobierno guatemalteco a dar inicio a diferentes negociaciones y reformas para lograr su eliminación antes de este año. Este escenario pues nos demuestra que el comercio internacional hoy no solo responde a factores económicos, sino también a intereses políticos y estratégicos representando tanto riesgos como oportunidades para nuestro país. Vamos a comprender cómo Estados Unidos utiliza los aranceles no solo como una herramienta económica, sino que también como parte de una estrategia comercial y geopolítica en 5 puntos claves. La protección industrial, el primer objetivo es proteger industrias estratégicas como el acero, automotriz, la tecnología, la energía. Por ejemplo, el acero importado enfrenta aranceles del 25% y los vehículos eléctricos chinos tienen tarifas que llegan hasta el 100% para favorecer a la producción interna. Ahora, en respuestas a prácticas desleales, Estados Unidos también usa los aranceles para responder a prácticas como dumping, subsidios injustos o robo de propiedad intelectual. Aquí entran leyes como en la sección 301, que justifica tarifas adicionales a países como China o México. Instrumento geopolítico. En el plano internacional, los aranceles se convierten en una herramienta de presión política. En caso de Rusia, es claro, se ha elevado tarifas a productos como el aluminio, la energía, como parte de sanciones con el conflicto en Ucrania. La diversificación y el nearshoring, estas medidas se han acelerado. La relocalización de cadenas de suministros, muchas empresas están moviendo producción a países aliados como México para evitar aranceles y reducir riesgos logísticos. Los efectos económicos. Finalmente, el impacto económico es doble para los productores nacionales, que puede significar crecimiento y empleo, pero para los consumidores significa precios más altos y, en algunos casos, tensiones comerciales internacionales. Ahora la tabla comparativa. En esta tabla podemos comparar claramente cómo los aranceles en Estados Unidos varían según el objetivo y el sector involucrado. Por ejemplo, cuando el objetivo es proteger la industria clave como el acero y la automotriz, vemos tarifas muy elevadas, incluso hasta el 100% en casos de vehículos eléctricos chinos. En cambio, cuando se trata de responder a prácticas desleales como el dumping o el robo de propiedad intelectual, las tarifas se aplican de forma más focalizada a ciertos productos como paneles solares o semiconductores. En el terreno geopolítico, las tarifas se usan como sanciones, como en el caso de Rusia, en donde afectan productos estratégicos como el aluminio. Mientras tanto, el outsourcing es un efecto indirecto. Las empresas buscan instalarse en países como México para aprovechar acuerdos y evitar estas tarifas. En la tabla podemos observar el impacto, que no es uniforme. Lo que para las industrias locales puede ser un crecimiento de empleo, para los consumidores se traduce en precios más altos y menos opciones. Sigue mi compañera Alexandra. Buenos días. Ahora en el contexto político-económico, ¿qué motivaciones han llevado a Estados Unidos a imponer o mantener ciertas medidas arancelarias en los últimos años? Como escuchamos hace un momento, estas medidas se han utilizado como una forma de proteger la industria nacional, promover el consumo de productos fabricados en el país y como estrategia de negociación entre otros países. También buscan evitar lo que se considera comercio injusto, como por ejemplo vender productos muy bajos gracias a subsidios de otros países o impuestos altos a productos estadounidenses. En muchos casos, estas acciones se justifican con leyes que permiten aplicar aranceles si las importaciones amenazan la seguridad nacional. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué sectores han sido los más afectados? Pues estos aranceles han afectado a diversos sectores en distintas medidas. Los sectores más afectados han sido el acero y el aluminio, como lo vamos a ver más adelante, con aranceles de entre el 25 y el 50%. La industria automotriz con hasta el 25% y la tecnología, especialmente chips y semiconductores, con un 100%. La agricultura también entre 10 y 20% y otros productos como bienes de consumo, químicos y farmacéuticos entre el 15 y el 20 y el 50%. Además, se han aplicado aranceles recíprocos a países específicos.
Ahora, la identificación de medidas arancelarias les hablaré sobre tres casos recientes. El primero es el arancel de 100% a los chips y a semiconductores que son utilizados para celulares, computadores, el cual está vigente desde el 7 de agosto de este año. Y su objetivo es que empresas como Apple fabriquen sus propios chips en Estados Unidos, reduciendo de esta manera la dependencia de países como China, Vietnam, Tailandia e India. El segundo es el caso del acero y el aluminio y también los productos hechos con estos metales. Este comenzó en marzo con un 25%, en marzo de este año, y se duplicó hasta el 50% en junio de este año. Este afecta a países, a diversos países, pero con mayor impacto en la Unión Europea y en Canadá. La intención de este es proteger a esta industria, porque se considera que implica una amenaza a la seguridad nacional por el hecho de depender excesivamente de materiales estratégicos para el país. Es importante mencionar en estos dos casos, el primero y el segundo, que se basan en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1932. Y el tercer caso es el arancel a los paneles solares. Este da mucha atención porque va desde el 34 hasta el 3.500%, principalmente contra Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam. Esto surgió por acusaciones a China por subsidiar la producción de estos países, lo que provoca precios muy bajos y competencia desleal. Este arancel se anunció desde abril de este año y se dio un plazo de negociación hasta junio, sin nuevas actualizaciones hasta el día de hoy. Este último caso se fundamenta en la ley arancelaria de 1930, en las secciones 701 a 700, y 731. Esta ley regula las acciones para combatir prácticas desleales como esta. Muchas gracias. Impacto en el comercio internacional por medidas arancelarias de Estados Unidos 2024 al 2025. Mi nombre es Nancy Nojo. En abril del 2025, durante el denominado Liberation Day, término usado por Donald Trump y sus seguidores para describir la entrada en vigor de un masivo paquete arancelario para liberar a Estados Unidos de la dependencia de importaciones extranjeras. Las medidas claves utilizadas, sección 301 contra China, tecnología y acero. En Estados Unidos concluyeron que China incurre en transferencias forzadas de tecnología, robo de propiedad intelectual y subsidios industriales. Sección 232 para seguridad nacional de acero y aluminio. Permite regir importaciones que amenacen la seguridad industrial. Arancel recíproco genera el 10% y medidas específicas. Tarifa uniforme para la mayoría de importaciones arancelarias más altos para sectores o países en concretos. Secondary tariffs para energía rusa. Aranceles y sanciones no solo contra Rusia, sino también en contra de terceros países o empresas que comercien, revenden o transporten energía rusa. De los impactos generales, aumento en precios de importación para empresas y consumidores, beneficio para productores internos con menor competencia externa, represalias comerciales y reducción del acceso de Estados Unidos a mercados extranjeros, influencia en inflación interna y encarecimiento de insumos, reconfiguración de cadenas globales, nearshoring, relocalización productiva. ¿Cómo han respondido los países afectados? La OMC es la Organización Mundial del Comercio que juega un papel central en la integración económica global. Ayuda a prevenir guerras comerciales que podrían dañar la economía mundial. ¿Se han presentado quejas ante la OMC u otros foros multilaterales? Sí. China, múltiples quejas ante la OMC por violación a reglas comerciales. Canadá, queja contra aranceles al acero y aluminio y en el sector automotriz. México, reclamos por aranceles a acero y aluminio. India, queja contra medidas que afectan exportaciones agrícolas y textiles. Rusia y otros sin quejas formales en la OMC debido a excepciones por seguridad nacional y política exterior. ¿Qué consecuencias se han observado en las cadenas de suministro global, precios internacionales o flujos comerciales? En la cadena de suministros, fraccionamiento de rutas de producción para evitar tarifas mayores, tiempos y costos logísticos, precios internacionales, inflación por costos e insumos industriales y energéticos, flujos comerciales, desvío hacia mercados alternativos y mayor regionalización del comercio y menor eficiencia global. Impacto en las finanzas internacionales. En el déficit, reducción de ventas de exportadores sancionados y aumento de costos para Estados Unidos. En el tipo de cambio, dólar fortalecido como activo refugio, escarece exportaciones y reduce competitividad. En la inflación, aranceles elevan precios de insumos y bienes finales, costos trasladados al consumidor. Impacto en inversión y decisiones empresariales multinacionales, inversión extranjera. Empresas multinacionales restringen capital hacia países cercanos en su mercado principal. En la reestructuración empresarial, rediseño de rutas y proveedores para cortar distancia, reducir inventarios y depender menos de mercados volátiles. Estrategias de adaptación, no depender de un solo país o región para producción o insumos y la capacitación técnica o gerencial para responder a estándares internacionales. Medidas son sostenibles a largo plazo. Estas medidas impuestas de tipo arancelario por los Estados Unidos a largo plazo se prevé que no son sostenibles. Sobre el cobro de los impuestos muy elevados a los productos exportados por otros países parecen no ser sostenibles si nos referimos a futuro. Pareciera que pueden dar resultados eficientes y con apariencia de beneficiosos, pero realmente no van a resolver los problemas de fondo que viene acarreando Estados Unidos en su economía. Ahora bien, ¿por qué no podrían ser no sostenibles? Realmente, si nos referimos al déficit comercial, Estados Unidos está importando más de lo que exporta a los países del resto del mundo. Por lo consiguiente, está generando déficit comercial. Entonces, no está atacando el problema real que tiene con su déficit. En el tema del incremento de los aranceles, hasta cierto punto puede reducir las importaciones por un cierto rubro de tiempo, pero como país siguen consumiendo mucho y ciertos sectores de la economía producen menos. También esto está acarreando conflictos con los demás países.
Porque Estados Unidos les está imponiendo aranceles y estos países en conflicto responden de la misma manera, elevan sus aranceles para la entrada de productos de Estados Unidos a esos países. Como por ejemplo, China le impuso un arancel del 125% a varios productos de Estados Unidos y también suspendió la importación de un producto que se llama soja por medidas fitosanitarias. También se incrementan los precios para todos. Los productos importados por Estados Unidos, al salir al mercado, ya van con los precios totalmente altos y este precio alto lo paga el consumidor final. Está afectando también a las empresas que importan materias primas, materiales o partes para vehículos. Y esto provoca que el incremento en los costos para estas fábricas sea de impacto y hasta han llegado al punto de cerrar fábricas y despedir a colaboradores. La inversión extranjera también se ve afectada porque es lógico analizar que las empresas internacionales van a preferir invertir en economías que están en países más estables derivado a los altos porcentajes en los aranceles. También es importante indicar que los Estados Unidos también dependen mucho del comercio internacional, y esto es así, como cualquier país, pero con estas medidas arancelarias quiere proteger a su industria. También importar productos como tecnología, medicinas, maquinaria y alimentos, esto nos lleva al análisis de que no puede producir todo lo que consume, y el incremento de los aranceles está encareciendo este tipo de productos que acabo de indicar. ¿Protegen realmente la economía estadounidense con estas medidas arancelarias? Consideramos que tal vez en algunos casos sí y también en ciertos sectores, pero un ejemplo muy claro puede ser la industria del acero. Cierto grupo de fábricas del sector del acero de los Estados Unidos podría vender más, pero realmente esto no significa que la economía a nivel general se beneficie. Por ejemplo, esto nos está generando también varios problemas. El consumidor final está pagando los precios más caros en los artículos que yo indicaba, como vehículos, ropa, tecnología, alimentos. También puede generar escasez en productos importantes y esto puede provocar que la cadena de suministro a nivel global se rompa. También muchos socios estratégicos de los Estados Unidos se están alejando y están buscando nuevas alianzas comerciales en países estables y con menor carga arancelaria. En cuanto al desequilibrio a nivel global, está afectando a muchos países, no solo a Estados Unidos sobre el incremento de los precios, por ejemplo, también como decíamos, vehículos, productos tecnológicos, entre otros. También indicamos que las inversiones se están moviendo a otros países que ofrecen mayor seguridad y mejores condiciones. También la aplicación del nearshoring se está dando mucho ahorita porque las empresas de estos países que están siendo afectados están cambiando su estrategia comercial y de producción, buscando países más cercanos y que están siendo menos afectados por el tema de las medidas arancelarias. Ahora realmente la otra pregunta también que viene al caso es que estas medidas arancelarias aplicadas por Estados Unidos hasta cierto punto son una solución a largo plazo, pero no lo son. Podrían ser soluciones a corto plazo, que no van a resolver los problemas de consumo y producción que tiene este país actualmente. Y están debilitando el comercio a nivel global. Y aquí podemos tocar el tema de la cooperación entre países, que también se está viendo muy afectada. Se están generando muchos conflictos y rompiendo relaciones comerciales entre países. Por último, podemos considerar también el impacto financiero, que es considerable, porque al aplicar el incremento de estos aranceles en las importaciones específicamente hacia que hace Estados Unidos, se encarece todo y la inflación se está aumentando. Se refleja mayor riesgo y la inversión extranjera se va a reducir a corto plazo. El déficit comercial no mejorará porque hay más consumo a precios más altos. Bueno, para cerrar, les voy a compartir brevemente las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos después de este análisis. Primeramente, vimos que las medidas arancelarias que Estados Unidos está aplicando hoy no son solo una herramienta económica, sino también estratégica y política. Esto ha generado tensiones con muchos países, rompiendo acuerdos y cambiando el comercio global. En segundo lugar, el impacto en los precios e inflación es muy claro. Los productos importados se encarecen y eso afecta directamente al consumidor final, pero también a las empresas, que ahora tienen costos más altos y deben cambiar su forma de operar. También detectamos cambios fuertes en inversión extranjera, tipo de cambio y flujo comercial. El dólar se fortalece y debilita en ciclos cortos, lo que genera incertidumbre para invertir. Si bien estas medidas pueden proteger a algunos sectores de Estados Unidos, creemos que no son sostenibles a largo plazo. ¿Por qué? Porque no resuelven problemas estructurales como el déficit comercial. Y por último, sectores como el acero, autos, tecnología y agricultura están obligados a buscar nuevos proveedores, reubicar operaciones o incluso cerrar. Continuamos con las recomendaciones. Para Guatemala, creemos que es vital no depender tanto del mercado estadounidense y buscar diversificar exportaciones hacia Canadá, Europa, Asia y la región. Para los otros países con conflictos directos con Estados Unidos, acudir a la Organización Mundial del Comercio si estas medidas violan acuerdos previos. Esto es clave para fortalecer las alianzas entre países afectados, para tener más fuerza negociadora y acercarse a potencias como China, India y la Unión Europea. En general, todos los países deberían diversificar mercados y proveedores para reducir riesgos y actuar con estrategia, no con confrontación directa. Estas medidas arancelarias están reconfigurando el comercio mundial y los países deben adaptarse rápido, con inteligencia y visión a largo plazo, ya que no solo impactan a Estados Unidos, sino que generan un efecto en cadena a nivel mundial, afectando precios, inversiones y relaciones comerciales. Por eso es clave que países como Guatemala diversifiquen mercados y fortalezcan alianzas estratégicas.
Agradezco mucho su atención y espero que este análisis nos haya permitido comprender mejor el impacto y las alternativas que tenemos frente a esas políticas. Muchas gracias.